Sean bienvenidos nuevamente, estimados alumnos, alumnas. Después de un breve receso, nuevamente aquí con ustedes, presentándoles una nueva serie de problemas. Comenzaremos con el primero de ellos. Me dicen así: en el motor rotativo representado esquemáticamente en el dibujo, los cilindros fijados al cárter giran con este alrededor del eje fijo del árbol O. Las bielas de los pistones giran alrededor del borrón A de la manivela fija OA. ¿Ok? Indicar primero la trayectoria del movimiento absoluto de los puntos B de los pistones y segundo la ecuación aproximada de su movimiento relativo respecto de los cilindros si estos giran con la velocidad angular omega. Viene dado por OA R minúscula y AB L minúscula. ¿Ok? Son datos algebraicos, geométricos. El origen de los ejes OX o Y se encuentran en el centro del árbol. ¿Ok? Aquí los estamos visualizando. Se considera que gamma es igual a R entre L es pequeño. Ahora vamos a ver de qué nos sirve esta proporción. Y asimismo tenemos aquí las respuestas con fines comparativos. Pasemos pues a las soluciones respectivas de este interesante problema. Curso de dinámica. Y si has sido observador, se trata esto de un tipo de motor de combustión interna, ¿cierto? Para los conocedores, esto se conoce como motor radial o motor con cilindros en estrella. ¿Ok? Aquí puedes ver un esquema de cómo es que funciona, si es que no estás familiarizado con él, y te va a ayudar un poquito a visualizar la solución que estamos nosotros llevando a cabo. Aunque aquí me dicen además de que estos cilindros se encuentran en movimiento, ¿no? Además de este movimiento que observas, hay un giro de este conjunto. Correcto. Pero esto es una idea aproximada del funcionamiento interno que nos sirve para resolver la primera parte. ¿Ok? Aquí a la izquierda vamos a hacer un análisis de un cilindro pistón sobre el sistema coordenado tal como nos lo da el problema. ¿Ok? El punto O, el origen de coordenadas, en el mismo punto en el cual nos refieren de que está el centro de giro de este sistema. ¿Ok? Tú lo observas ahí el movimiento, ¿no? Excéntrico. Pero el centro de este conjunto, que es donde se encuentra nuestro cigüeñal, se encontraría en el punto fijo O, ¿cierto? Perpendicular al plano de visión. Estamos. Al ángulo que forma el brazo AB con la vertical le estamos denominando teta. ¿Ok? Nos va a servir ahí de referencia. Y alfa a este ángulo que está definido con omega por tiempo. ¿Ok? Sería velocidad angular por tiempo. Es un ángulo fijo. No es aceleración angular, no te confundan. X sería la posición del pin B e Y la posición vertical. ¿Ok? Precisamente lo que me están pidiendo es la ecuación que gobierna el movimiento del punto B respecto a estos ejes coordenados, o el movimiento absoluto del punto B. ¿De acuerdo? Ya estás observando el movimiento y puedes darte cuenta qué puntos son fijos y qué puntos son móviles, ¿cierto? Los puntos A y B, observas, serían puntos móviles, ¿cierto? Mientras que el punto O es completamente fijo, absolutamente fijo. ¿Estamos? Entonces ahora es sencillo, me parece. Puedo indicar la posición de B con respecto a ese sistema absoluto XY. ¿Ok? La coordenada X sería L, la proyección
seno de AB, ¿no? L seno de teta, ¿correcto? Mientras que la proyección I sería la proyección coseno menos R, ¿cierto o no? ¿De dónde yo puedo decir esto? I más R es L coseno de teta. Voy a hacerme aquí un poquito de espacio y me encuentro en este instante, ¿no? Entonces ahora mi trabajo se puede tornar netamente matemático. Mira, yo sé que conoces este paso que voy a dar. A y B estoy denominando las ecuaciones. Ahora, cada una de esas ecuacioncitas voy a elevarlas al cuadrado. X cuadrado, ¿cierto? Así quedaría. E y más R al cuadrado, ¿cierto? Siguen siendo para mí A y B, en eso no hay problema. Pero ¿qué ocurre si las sumo? Ajá, me va a quedar la ecuación de una circunferencia. Ese es precisamente el círculo, la circunferencia, que gobierna el movimiento del punto B alrededor del punto O, ¿correcto? Una circunferencia excéntrica. ¿Qué te parece? Interesante hasta acá, ¿no? Bien, ahora pasemos a responder la siguiente pregunta. La ecuación aproximada de su movimiento relativo respecto de los cilindros, si estos giran con velocidad angular omega. ¿Ok? Entonces ahí sí vamos a utilizar este dato del giro de la velocidad angular, ¿correcto? Entonces vamos a los cálculos y esto es además lo que me piden, ¿no? La trayectoria de B relativa al cilindro, que viene dada por esta posición G, ¿ok? La letra griega G, te das cuenta de que sería un movimiento rectilíneo. Sigue la misma trayectoria que OB, ¿ok? Ahí lo estás viendo en la figura. El movimiento del pin a lo largo de G sería rectilíneo, ¿cierto o no? Además de estar girando, es decir, hay dos movimientos ahí superpuestos, correcto. La trayectoria entonces de B relativa al cilindro es rectilínea, como estamos diciendo, definida por la letra griega G, ¿ok? Primero voy a aplicar aquí ley de cosenos en este triángulo AOB. Quiero que observes lo siguiente. Ajá. Mi ley de cosenos está planteada aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya eres conocedor aquí de la geometría, de la trigonometría. Aquí lo tienes esto presente. A su vez, esto lo puedo reducir con lo que sé de la trigonometría, ¿cierto? Y aquí voy a reemplazar mis datos algebraicos. Esto tendría, ¿no? Lo que yo quiero es despejar esta función G. ¿Ok? Te das cuenta de que sería una función, una ecuación de segundo grado, ¿no? Ahí la tenemos. La cual ya sabemos plantear para despejar el G. Solamente nos interesará acá la solución positiva, ¿no? Porque estás viendo de que el radical es mucho más grande de que esta expresión negativa, ¿no? Entonces la diferencia siempre será positiva, siempre y cuando el signo del radical sea positivo. Eso nomás nos interesa entonces. Y en verdad ahí estaría respondida la pregunta, ¿no? Pero nosotros con nuestros conocimientos matemáticos podemos transformar un poquito esta expresión a fin de que sea un poco más sencilla. ¿Correcto? Así, por ejemplo, este coseno cuadrado puede transformarse así, ¿no? En seno cuadrado de lo que sabemos. ¿Sí o no? ¿Ves? Voy acortando la expresión del radical y me hago aquí un pequeño espacio. Aquí podría dejarlo también inclusive, ¿no? Pero vas a ver lo que quiero hacer aquí. Hay un dato acá interesante. Esta expresión, ¿no? Me dicen que gamma es igual a R sobre L y me dicen de que esta fracción es pequeña. Vamos a darle en primer lugar forma a esto para poner R sobre L en términos de gamma, ¿ok?
Vamos a introducir ese parámetro, entonces así nos quedaría. Ya eso es un manipuleo algebraico, ¿cierto? Mira, ahí le estoy dando la forma de tal manera de que aparezca R entre L. Saco afuera la L, ¿no? Es lo que he hecho aquí. Y a su vez esto lo puedo escribir así. ¿Sí o no? Extrayendo ya la L completamente fuera del sumando, de los dos sumandos. Y aparecería el R sobre L de la siguiente manera. Mira, ya apareció entonces el factor gamma reemplazándolo. Y entonces, ¿de qué me va a servir ese dato de que gamma es igual a R entre L es pequeño? Me va a servir en la medida de que este radical puede simplificarse a una aproximación. ¿Ok? Para eso me va a servir este dato. ¿Estamos de acuerdo? A esto le llamo asterisco. ¿Ves? Y me encuentro aquí en este momentito. Entonces aquí vas a recordar algo interesante de la matemática avanzada, que son las famosas series de Taylor. ¿Ok? Mira, este radical tendría esta forma, ¿no? Me dicen que gamma es pequeño. Y precisamente esta serie se ajusta perfectamente a esas condiciones. La serie de Taylor para raíz de 1 menos x tiene esta forma. ¿Ok? Cuando este x, precisamente con el lambda cuadrado, tiende a 0, ¿no? O es pequeño, como quieras decirle. Estamos. Mira, yo puedo decir de que x va a ser lambda cuadrado seno cuadrado de omega t. Estamos. Entonces tendría esto. ¿Sí o no? ¿Qué observas aquí? Ajá. Mira, todos los sumandos que vienen después del denominador 2 van a ser irrelevantes numéricamente hablando. ¿Ok? Mira, un número pequeño elevado al cuadrado dividido entre 8 será un número mucho más pequeño. Un número pequeño elevado al cubo y dividido entre 16 será mucho más pequeño. ¿Te das cuenta? Entonces todos los términos que siguen al cuadrado entre 2 van a ser irrelevantes, van a ser de valor despreciable. Estamos. Entonces ahí es donde se da esa aproximación de que raíz de 1 menos seno gamma seno cuadrado viene a ser aproximadamente esto. Y ahí es de donde aparece esa expresión que tú ves en la respuesta, ¿no? Por eso es que se aproxima de esta manera. ¿Ok? ¿Has observado? El camino G se aproxima de esta forma. Observas, era esto lo que me decían en la respuesta entonces. Por eso es que era necesaria simplificar la expresión radical, ¿no? ¿Qué te parece? Muy interesante el problema, ¿cierto? Sobre todo cómo es que aplicamos, en este caso, a la ingeniería mecánica, esos conceptos de la cinemática y también de la geometría analítica. Bien, espero te sea de utilidad lo aquí expuesto. Pasaremos a problemas mucho más interesantes. Ajá, me dicen así ahora. En este mecanismo de Colisa, al oscilar la manivela OC alrededor del eje O, perpendicular al plano del dibujo, la corredera A, desplazándose por la manivela OC, pone en movimiento a la barra AB. ¿Ok? Que se desliza en las guías verticales K. La distancia OK es L minúscula, se considera fija por si acaso. Determinar la velocidad de movimiento de la corredera A respecto a la manivela OC en función de la velocidad angular omega del ángulo de rotación phi de la manivela. ¿Ok? Tengo aquí también la respuesta con fines comparativos. Es un problema corto en realidad, pero de aplicación de conceptos. ¿Ok? Pasemos pues a la solución respectiva. Es también un mecanismo interesante. Es cuestión de que entiendas cómo es que funciona esto para poder
llevar a cabo una solución exitosa. Y aquí tenemos el gráfico nuevamente con los datos. Bueno, el único aquí sería la velocidad angular del brazo OC, omega, ¿no? Constante, asumimos que es constante. Y lo que me piden es la velocidad de A con respecto al brazo OC, ¿ok? Y te das cuenta de que el movimiento o la velocidad absoluta del punto A será rectilíneo, ¿ok? Esta va a ser la componente absoluta del movimiento de A, restringido a moverse, obligado por la guía K, ¿no? Esta sería la velocidad tangencial del brazo OC, ¿ok? Perpendicular al brazo OC. Mientras que esta velocidad paralela a OC sería la que nos están pidiendo. Esta es la velocidad de A respecto de OC. Es decir, cómo se mueve la guía A respecto de OC a lo largo del camino, ¿cierto? Para la guía OC o para un observador situado en esta guía, el movimiento es rectilíneo a lo largo de OC. ¿Correcto? Para este instante, entonces el movimiento es el indicado. Aquí estoy construyendo las componentes rectangulares para estas velocidades. Y aquí tengo la vertical, ¿cierto? De lo que sé de geometría, este ángulo entonces también sería phi. ¿Cierto o no? Y ese ángulo phi también lo tendría aquí arriba. Ajá. Entonces ahora mi problema se torna netamente geométrico, ¿no? De esta figura puedo concluir lo siguiente, ¿cierto? Tangente de phi, cateto opuesto sobre adyacente. Ahí lo tenemos. Pero yo quiero la primera, ¿no? Entonces será BA respecto de OC, BOC tangente de phi. Bueno, a esto le llamo 1. Pero ¿quién es BOC? Claro, velocidad angular, OA, ¿no? Movimiento circular, señores, alrededor de un punto fijo. Mientras que OA viene a ser OK coseno de phi. También es lo que sé de trigonometría. Ahora, OK me están diciendo que es L, ¿no? Entonces ya tengo todo, pues, BOC, WL sobre coseno de phi. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ya tengo BOC. Ahora simplemente voy a hacer mi reemplazo a esta expresión que estoy denominándole A en 1. Y listo. Problema respondido. ¿Qué te parece? Facilito, ¿no? Bueno, si tienes claro, eso sí, cómo es el sentido de las velocidades, es que puedes responder fácilmente este problema. Estamos. Espero que te sea ilustrativo más bien en la solución de casos similares. Pasemos pues a otro problema, no menos interesante. Y otro mecanismo tenemos aquí. Me dicen así: el dado A de la colisa oscilante del mecanismo de una cepilladora se pone en movimiento por un engranaje compuesto de la rueda dentada D y de la rueda dentada E. ¿Ok? Entonces es un mecanismo de engranajes conectado a una barra deslizante, ¿no? Como estás observando. Y esta rueda dentada E dice que porta el eje del dado A en forma de bulón o de pin o de perno, como quieras llamarle. Los radios de las ruedas dentadas son 100 milímetros R, R1 350, es decir, para E, 1A 300 milímetros. Son distancias fijas por si acaso. La distancia entre el eje O1 y la rueda dentada de la rueda dentada E y el centro B de oscilación de la colisa O1B es 700 milímetros. Esta distancia fija, 700 milímetros, ¿ok? Con ello me piden determinar la velocidad angular de la colisa en los instantes
cuando el segmento O1A se encuentra en posición vertical, es decir, posiciones superior e inferior, ¿ok? O es perpendicular a la colisa AB, las posiciones derecha e izquierda. Si la velocidad angular de la rueda dentada es 7 segundos a la menos 1, los puntos O1 y B están situados sobre una misma vertical, ¿ok? Tenemos también las respuestas con fines comparativos. Pasamos pues a la solución respectiva. Y aquí lo estamos haciendo más grandecito, pues aquí de que lo veas mejor. Aquí a la izquierda estoy tomando nota de los datos numéricos. Ahora sí creo que puedes ver bien acá quién es R1, quién es R, quién es O1A, O1B. ¿Estamos? Lo que me piden es la velocidad angular de este brazo AB para 4 posiciones, ¿no? Cuando A se encuentra en la parte de arriba, la parte superior y la parte inferior del engrane E, ¿ok? Y también cuando O1A es perpendicular a AB. Poco a poco vamos a ir viendo eso, ¿ok? Vamos primero por partes y cucharadas, como se dice. Aquí encima voy a colocar un sistema coordenado que va a ser necesario en este momento. Para el instante que se muestra, ¿cómo sería la velocidad A? Mira cómo es AO1. La velocidad sería perpendicular a AO1 en este instante. ¿Cierto o no? La velocidad absoluta del punto A. Porque de lo que sabemos, la velocidad siempre tiene que ser tangente a la trayectoria, en este caso es una circunferencia, ¿no? Una circunferencia y al mismo tiempo una guía rectilínea. Y las componentes, esta sería la velocidad de el brazo AB. Acuérdate que el brazo AB está fijo en B. Está realizando un movimiento también circunferencial oscilatorio, ¿no? Y esta sería la velocidad relativa de A respecto de la guía o del brazo AB. ¿Cierto o no? Ok, entonces aquí estoy construyendo mis coordenadas. Esto me va a servir. Y aquí al centro voy a analizar los engranajes E y D. ¿Correcto? R1 y R, ahí como estás observando. La velocidad angular de D, dato del problema. Bueno, la sumo en este sentido. La velocidad angular de E sería en sentido contrario, ¿no? De lo que sabemos. La velocidad tangencial en el punto de contacto, en el punto D. ¿Cómo la calculamos? De lo que sabemos de movimiento circular, ¿no? Omega E por R1 es igual a omega D por R, que a su vez es igual a la velocidad tangencial en este punto D, ¿no? En el punto de contacto. Pero a mí me interesa la velocidad angular E. Esa es la que me va a servir. Yo reemplazo ahí mis datos, me va a salir 2 radianes por segundo. Ahora con este dato puedo hallar la velocidad A, ¿cierto? Lo voy a hacer en forma vectorial, solamente para que veas que se confirma el sentido. Así sería la velocidad A, ¿no? En forma vectorial. Omega E 2K, ¿cierto? Y O1A menos 300I, según este sistema coordenado. Entonces de A, utilizando la regla del producto vectorial, menos 600J, ¿no? Es decir, apuntando hacia abajo. Y esto precisamente nos confirma lo que estamos aquí señalando. Hacia dónde apunta la velocidad A sería vertical hacia abajo, ¿no? ¿Sí o no? Observas. Ahora me hago un poco de espacio, me traigo aquí estos datos. Acuérdate que esta BA va a ser constante, ¿no? Porque la velocidad angular de los engranes es constante. 7 rad por segundo para D y 2 rad por segundo para E. ¿Correcto? Esta velocidad también es constante. 600 milímetros por segundo. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas o hacer el análisis previo. Instantes cuando O1A, esta distancia, se encuentra en posición vertical. Vamos a observar ahí 2 posiciones, ¿no?
Primero el dado A se encuentra en la parte superior. Observa cuál sería la dirección de la velocidad A en este caso. Y luego el dado A se encuentra en la parte inferior. ¿Cierto o no? Esas son las posiciones cuando O1A se encuentra en la posición vertical. Claro, está girando, ¿no? Pero llega un momento en que el dado A se encuentra o bien en la parte superior o bien completamente en la parte inferior, el punto B completamente fijo. En ambos casos, nuestro centro instantáneo de rotación va a ser en el punto B, ¿cierto? Claro, porque estamos finalizando O1A, estamos analizando la barrita. De lo que sabemos, para este instante, este sería el radio de giro, mientras que para el caso de la posición inferior sería R minúscula, el radio de giro aquí abajo. Ese es el centro de giro en este instante del dado A, ¿ok? Entonces, para hallar la velocidad angular de la barra AB, únicamente me quedaría esto. BA entre R minúscula, o que es lo mismo, O1A más O1B. ¿Cierto o no? Reemplazo ahí mis datitos y listo. ¿Ves? Ya tengo la primera velocidad angular 0.6 rad por segundo. Me salió. Mientras que a mi derecha tendría algo análogo, pero con esta distancia que es O1B menos O1A, ¿no? La R minúscula. Igual ahí reemplazo mis datitos y me sale la siguiente velocidad angular para el brazo AB. Listo. Ya tengo entonces dos velocidades cuando me encuentro en la parte superior y cuando me encuentro en la parte inferior. Son las velocidades angulares entonces para el brazo AB. Ahora vamos a responder la siguiente parte. Instantes cuando O1A es perpendicular a la colisa AB, ¿ok? O a la barra AB, como quieras. Igual, van a haber dos momentos. Observa. Pero en este caso la velocidad, sí, la velocidad es tangente a la trayectoria, pero a su vez sería colineal con AB, ¿cierto o no? En ambos casos. Con lo cual mi centro de rotación se encontraría en el infinito, ¿sí o no? Entonces en este caso, la velocidad A es colineal con AB. No te olvides que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? Tangente a la trayectoria circular y en este momento es colineal con AB. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué podemos inferir aquí? En este momentito la velocidad angular es 0. Claro, porque el centro instantáneo se encontraría en el infinito, ¿no? La barra AB en este instante no se encuentra rotando, ¿ok? En este instante de la derecha tampoco. Solamente en estos momentos la velocidad es 0 rad por segundo, ¿correcto? Esas son entonces las respuestas que me están dando, que aparecen ahí, las cuales me han consultado, ¿no? Y espero que con este seminario esté absolviendo esas dudas. Puedes ver acá, velocidades 0.6, 1.5 y 0 para el caso cuando nos encontramos en el caso perpendicular a la colisa, ¿no? 0.6, 1.5, 0 y 0. Respuestas corroboradas. Espero te sirva todo lo que has puesto en la preparación para tus evaluaciones. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras consultas en especial. Tienes teléfono, WhatsApp y también correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.